Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez, San José, 13 de septiembre de 1940, es un abogado, economista, politólogo y empresario costarricense. Asumió como presidente de la República de Costa Rica en dos periodos, 1986, 1990 y 2006, 2010. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central de los años 80, en especial por su oposición al apoyo estadounidense en el conflicto nicaragüense de los Contras. Estudió Derecho y Economía en la Universidad de Costa Rica. Su tesis de graduación para la licenciatura en Economía por esa universidad, Grupos de Presión en Costa Rica, le hizo merecedor, en 1971, al Premio Nacional de Ensayo. Luego de obtener el título decidió trasladarse al Reino Unido, donde en 1967 obtiene el título de Máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Essex. Allí presentó su tesis Un estudio sobre el liderazgo formal en Costa Rica, su primer ensayo sobre política. En 1974, recibió el doctorado en Ciencias Políticas en la universidad. Volvió a Costa Rica en 1969 y empezó a ejercer como profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Estuvo casado con Margarita Penón Góngora, quien fue primera dama de Costa Rica, en el primer gobierno de Arias. Con ella tuvo dos hijos, Silvia Eugenia y Óscar Felipe Arias Penón. Posteriormente contrajo nupcias con Suzanne Fischel Cooper, abogada. Arias Sánchez nació en San José, el 13 de septiembre de 1940. Se crió en una rica familia cafetalera de origen herediano, y con fuertes arraigos políticos. Sus padres fueron Juan Rafael Arias Trejos, abogado, y Lidiam Sánchez Cortés. Su padre sirvió como diputado y se postuló como candidato a la segunda vicepresidencia de la República para las elecciones de 1978, en la fórmula de Liberación Nacional para ese entonces, al lado de Luis Alberto Monge. El abuelo paterno, Juan Rafael Arias, fue varias veces diputado por la provincia de Heredia y ocupó el puesto de secretario de Hacienda durante la administración presidencial de Alfredo González Flores entre 1914 y 1917. Se educó en el Colegio Saint Francis, en la capital costarricense. Primeramente, estuvo inclinado a seguir la carrera de medicina en la Universidad de Harvard. Sin embargo, al cabo de unos años, decidió retornar a su país natal, donde ingresó a la Universidad de Costa Rica. Mientras cursaba sus estudios superiores, ingresó en las filas del Partido Liberación Nacional, de ideología socialdemócrata. Cuando cumplió la mayoría de edad, y desde entonces, escaló posiciones políticas en forma rápida. A mediados de 1967 se traslada a la Universidad de Essex, donde se doctoró en Ciencias Políticas. En el año 1970, después de su regreso al país, el entonces presidente José Figueres Ferrer lo nombró asesor financiero en la Casa Presidencial, y en diciembre lo designa vicepresidente del Banco Central. En el año 1971, fue postulado para fungir como director de la Oficina de Planificación Nacional, que tenía como objetivo la elaboración del presupuesto nacional y la programación de la inversión pública. Durante su gestión, promueve una nueva ley institucional, y decide dejar sentadas las bases de un Plan Nacional de Desarrollo. En 1974, el nuevo gobierno de Daniel Oduber Quirós lo mantiene en el cargo, pero ahora con el rango de ministro de Planificación Nacional y Política Económica. Renuncia en 1977, al cargo que había desempeñado desde hace 6 años, para participar de los próximos comicios, como candidato a diputado de la Asamblea Legislativa. En las elecciones generales de 1978, Arias fue candidato a diputado de la Asamblea Legislativa en representación de su provincia natal. Finalmente, obtuvo el escaño. Un año después fue elegido secretario general de su partido. El contenido económico del Premio Nobel para la Paz que recibió en 1987, fue destinado en su totalidad por Arias para establecer la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Se establecieron 3 programas bajo el patrocinio de la Fundación. El Centro para el Progreso Humano, para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los sectores de la sociedad centroamericana. El Centro para la Participación Organizada, para promover el cambio en la orientación filantrópica en América Latina. El Centro para la Paz y la Reconciliación, que trabaja en pro de la desmilitarización y la resolución de conflictos en el mundo en vías de desarrollo. Desde esas bases, Óscar Arias ha continuado su búsqueda por alcanzar la paz global y la seguridad humana. Recientemente lanzó una iniciativa que busca el establecimiento de un código internacional de conducta para la transferencia de armas. El exmandatario Óscar Arias intentó en varias oportunidades que se modificara la constitución política de Costa Rica para que se permitiera la reelección presidencial, la cual estaba expresamente prohibida por reforma constitucional del 11 de julio de 1969 del artículo 132 de la Constitución.
Primero intentó hacerlo por medio de la Asamblea Legislativa, pero por este medio fracasó, sin siquiera el apoyo de su partido. Luego por medio de un recurso interpuesto por Arias ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fundada en 1989, que es rechazado. Sobre este hecho Guido Sáenz, exministro de Cultura y miembro del mismo partido de Arias, tiempo después hace estas polémicas declaraciones en su libro autobiográfico Piedra Azul, Atisbos de mi vida. Textualmente dice lo siguiente: lo llamé, refiriéndose a Óscar Arias, en cuanto me enteré de la catástrofe, el fallo negativo de la Sala Constitucional, y me dijo: Guido, yo estaba 100% seguro que me pasaban la reforma. Tenía la promesa de 4 magistrados, uno me traicionó. Ante esto, Guido Sáenz fue llamado ante la Asamblea Legislativa a dar explicaciones de estas declaraciones que para los diputados dejaban ver la influencia ejercida por Óscar Arias en la Sala Constitucional, pero el exministro solo se limitó a decir que fue un error de su parte. Ante la negativa, interpone un segundo recurso ante la Sala Constitucional. Esta vez los magistrados sí revierten la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial, y aunque los dos recursos interpuestos por Arias se fundamentaron bajo el mismo argumento, los magistrados dictan en esta segunda ocasión una sentencia totalmente diferente. Cita requerida. Ante este fallo el expresidente de Costa Rica Luis Alberto Monge, y también miembro del PLN, mismo partido de Arias, se refiere a la modificación de la Constitución Política de Costa Rica por parte de la Sala Constitucional como un golpe de Estado técnico. Cita requerida, dado que según su opinión este fue un acto totalmente ilegal, y de evidente de tráfico de influencias de Óscar Arias ante la susodicha Sala, quien se atribuyó una facultad que según Luis Alberto Monge no le correspondía, dado que su función era velar por el cumplimiento de la Constitución y reformarla es una facultad exclusiva del Congreso, según el artículo 195. El mismo Arias manifestó antes de llevar el tema de la reelección a la Sala Constitucional que sacar el tema de la reelección presidencial de la Asamblea Legislativa para llevarlo al Poder Judicial sería una actitud antidemocrática y una burla a los costarricenses.